So the passage that we're going to be going over this morning is from Matthew 22:34-39. Nosotros estaremos en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 34 a 39. Y voy a leerlo en español. Dice, los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. So we're going to give a little background information. So this passage occurs during the final week of Jesus' earthly ministry, often called the Passion Week, as he approaches the crucifixion. Queremos presentar un poco de trasfondo. Este pasaje tiene lugar durante la última semana del ministerio terrenal de Jesús y a menudo llamada la Semana de la Pasión. Jerusalem is a powder keg of religious and political tension. The crowds are swelling for the Passover. Jerusalén es un polvorín de tensiones religiosas y políticas. Las multitudes se agolpan con motivo de la Pascua. And Jesus' actions, such as cleansing the temple and teaching publicly, have intensified scrutiny from religious leaders. Y las acciones de Jesús, como limpiar el templo y enseñar públicamente, han intensificado el escrutinio de los líderes religiosos. So the Pharisees and the Sadducees, though theological rivals, share a common goal to discredit or eliminate Jesus. Y entonces los fariseos y los saduceos, aunque rivales teológicos, en ese momento comparten un objetivo común, es desacreditar o eliminar a Jesús. The Sadducees had just been humiliated by Jesus' response to their scenario in Matthew 22:23-33. Los saduceos acaban de ser humillados por la respuesta de Jesús a su hipotética escenario en Mateo 22, 23 a 33. So now the Pharisees, known for their strict adherence to the law, seize this opportunity to test Jesus. Y ahora los fariseos, conocidos por su estricta adhesión a la ley, aprovechan la oportunidad para poner a Jesús a prueba. They hope to expose a flaw in his teaching or provide a charge of blasphemy. O sea, con la esperanza de exponer un defecto en su enseñanza o provocar una acusación de blasfemia. The stakes are high. A misstep could alienate the followers or provide legal grounds for the accusation. Entonces es mucho lo que está en juego en ese momento. Un paso en falso podría alejar a sus seguidores o dar pie a una acusación legal. Yet Jesus' answer transcends the trap, revealing the heart of God's law and exposing the Pharisees' spiritual blindness. Sin embargo, la respuesta de Jesús en ese momento transciende la trampa y revelando el corazón de la ley de Dios y exponiendo la segura espiritual de los fariseos. So let's look at verse 34, which I call the strategic opposition. Entonces vemos al versículo 34 lo que llamo la oposición estratégica. If you can read it. Y dice así, los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. The Greek word for silence is vivid, implying that Jesus muzzled or gagged the Sadducees, leaving them speechless. La palabra griega para dejado callados, que vemos aquí en versículo 34, es vivida, lo que implica que Jesús amordazó a los saduceos, dejándolos mudos. This was no mere debate victory. It was a public dismantling of the Sadducees' position. No se trataba de una mera victoria en un debate, sino un desmantelamiento público de su posición teológica. So there's this phrase that they came together, and it suggests a deliberate huddle, a council of opposition.
Entonces, ellos se juntaron para formar una oposición en contra de Jesús. So I usually have slides. I actually have a picture of crazy enough, a soccer team huddling together on the pitch. Y normalmente él utiliza fotos, pero utiliza una foto de un equipo de fútbol que se reúne en la cancha. But this wasn't the first time the Pharisees and Sadducees came together against Jesus. They also did it in Matthew 12:14. Porque eso no fue la primera vez que ellos se reunieron juntos en contra de Jesús. Lo hicieron antes en Mateo 12:14. But their unity is not born out of shared faith, but of shared hostility. Pero su unidad no nace de una fe compartida, sino una hostilidad compartida. This dynamic reflects a broader biblical theme. Human resistance to divine revelation often hardens hearts rather than softens them. Y esta dinámica refleja un tema bíblico más amplio. La resistencia humana a la revelación divina a menudo endurece los corazones en lugar de ablandarlos. The Pharisees' response illustrates how pride can blind us to truth. Y entonces la respuesta de los fariseos demuestra cómo el orgullo puede cegarnos de la verdad. When confronted with Jesus' words, we face a choice to humble ourselves or double down in opposition. Entonces, cuando nosotros estamos confrontados con la palabra de Dios, con las palabras de Jesús, tenemos dos respuestas. And this challenges us to, Humillarnos. Perdón. No, tenemos dos opciones. Humillarnos o quedarnos en nuestra posición. Jim went from steak to now he's getting a pizza. I'm just joking. Me dijo que iba a comer carne en la tarde, pero ahora ya tengo que comer pizza. From here? That's what I think. When confronted with Jesus' words, we face a choice. Oh, you read that one already. This challenges us to examine our motives when engaging with scripture or spiritual correction. Sí, nosotros estamos confrontados a observar nuestras decisiones cuando nosotros estamos confrontados con las escrituras. Let's go to verse 35, which I call testing the truth. Pasamos al versículo 35, lo que yo llamo probando la verdad. You read it? So the expert of the law was a scribe or a lawyer, a specialist in the Torah and its interpretations. Dice versículo 35, uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó. Y el intérprete de la ley era un escriba o abogado especialista en la Torah y sus interpretaciones. The scholars were revealed for their knowledge of the 613 commands and their ability to navigate complex legal debates. Estos eruditos eran venerados por su conocimiento de los 613 mandamientos y su habilidad para desenvolverse en complejos debates jurídicos. The term test carries a sinister undertone, implying an attempt to trap Jesus. El término prueba tiene un matiz siniestro que implica un intento de atrapar o atentar. This is no genuine inquiry. It is a theological ambush designed to entangle Jesus. Esto no se trata de una pregunta genuina que ellos están preguntando. Es una emboscada teológica diseñada para enredar a Jesús en una controversia. The Pharisees' strategy is cunning. By asking Jesus to identify the greatest command, they hope to force him into a position that they could criticize. La estrategia de los fariseos es astuta. Al pedirle a Jesús que identifique el mandamiento más grande, como dice aquí, ellos esperan forzarlo a una posición que pueda ser criticada. If he elevates one command, he risks implying others are not as important, potentially offending the devout Jew. Si eleva a Jesús un mandamiento, se arriesga a dar a entender que otros mandamientos son menos importantes, ofendiendo potencialmente a judíos devotos.
If he refuses to answer, he might appear evasive or lacking authority. Y si él se niega a responder, podría parecer Jesús evasivo o falto de autoridad. So we need to remember this is during Passover, so there's a lot of people there. Y tenemos que recordar que ese es durante la Pascua y hay muchas personas que están ahí. The public setting amplifies the pressure as the crowds and the disciples are watching. El escenario público amplifica la presión y ya que la multitud y los discípulos están mirando. So one of the applications from this text is the motives behind our question matters. Entonces la aplicación que podemos ver en ese texto es que el motivo de nuestras preguntas es importante. Are we seeking to grow closer to God, or are we testing God to justify our preconceptions? ¿Buscamos la verdad para acercarnos más a Dios? ¿O le ponemos a prueba para justificar nuestras ideas preconcebidas? This verse challenges us to approach Scripture with humility, not as a weapon to wield against others. Este versículo nos desafía a acercarnos a las escrituras con humildad, no como una arma para utilizar contra otros. Which leads us to verse 36, which I call the loaded question. Y esto nos dirige al versículo 36, que yo llamo una pregunta cargada. Y dice en versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? On the surface, the question seems straightforward, even respectful, addressing Jesus as teacher, but the context reveals its duplicity. A primera vista, la pregunta parece sencilla, incluso respetuoso, al dirigirse a Jesús como maestro, pero el contexto revela su doblez. The Mosaic Law's 613 commands covered every aspect of life: worship, ethics, diet, purity, and more. Los 613 mandamientos de la ley de Moisés abarcaban todos los aspectos de la vida: culto, ética, dieta, pureza y mucho más. Rabbinic debates often categorize commands as light or weighty. Y los debates rabínicos a menudo clasificaban los mandamientos en ligeros o pesados. The question invites Jesus to enter this debate, where any answer could spark controversy. Entonces, la pregunta invita a Jesús a entrar en ese debate, en el que cualquier respuesta podría suscitar polémica. So if you've ever watched Star Wars, there's General Akbar, and he says it's a trap. No sé si han visto a la película Star Wars, ya varios. Y hay un general ahí que se llama General Akbar. Y él dice en un momento, es una trampa. You guys don't watch Star Wars, do you? No ven Star Wars. Algunos sí. Some. We need to have movie night where you show Star Wars. Entonces vamos a tener una noche de película. So the question is a theological minefield designed to expose a flaw in Jesus' teaching or alienate his audience. Entonces la pregunta es un campo de minas teológico, diseñado para exponer un defecto en la enseñanza de Jesús o alienar a parte de su audiencia. But it also reflects a deeper issue: the Pharisees' focus on external obedience rather than the heart's orientation. Pero también refleja una cuestión más profunda: el enfoque de los fariseos en la obediencia externa en lugar de la orientación del corazón. This question invites us to reflect on what we prioritize in our faith. Y esa pregunta nos invita a reflexionar también sobre lo que nosotros priorizamos en nuestra fe. Do we focus on rules and rituals, or seek the heart of God's commands? ¿Nos centramos en las normas y los rituales o buscamos el corazón de los mandamientos de Dios? Jesus' answer will reframe the law as a relational covenant, not a legal code.
La respuesta de Jesús replanteará la ley como un pacto relacional, no como un código legal. So let's look at verse 37 to 38, which I call the heart of the law. Entonces vamos a ver los versículos 37 a 38, lo que llamo el corazón de la ley. Y así dice versículos 37 a 38. Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Jesus responds by quoting Deuteronomy 6:5, part of the Shema, the Jewish confession of faith, which every Jew knew by heart. Jesús responde en ese momento citando Deuteronomio 6:5, que es parte de la Shema, la confesión de la fe judía, que todo judía se sabía de memoria. This command was not obscure or controversial. It was a cornerstone of Israel's faith, recited daily and embedded in their culture. Este mandamiento no era oscuro ni controvertido. Era la piedra angular de la fe de Israel. Se recitaba a diario y estaba arraigado en su cultura. Jesus emphasizes the role of intentional, thoughtful devotion, addressing the Pharisees' tendency to prioritize routine obedience over understanding. Say that again. Jesus. I skipped that. Okay. Entonces la edición aquí de la palabra mente por parte de Jesús subraya el papel de la devoción intencionada y reflexiva, haciendo frente a la tendencia de los fariseos a priorizar la obediencia rutinaria sobre la comprensión. The phrase greatest and most important underscores this command's primacy. La frase el más grande y el más importante subraya la primacía de este mandamiento. It is not merely one rule among many, but the foundation of all others. Every other command flows from this love, which reorients the human heart towards God's purposes. No es simplemente una regla entre muchas otras, sino el fundamento de todos los demás. No todos los demás mandamientos emanan de ese amor que reorienta el corazón humano hacia los designios de Dios. Loving God with our whole being requires examining where our affections, will, and thoughts are directed. Amar a Dios con todo nuestro ser requiere que nosotros examinamos hacia dónde se dirigen nuestros afectos, voluntad y pensamientos. Are we compartmentalizing our faith, or is God the center of our lives? ¿Estamos compartimentando a nuestra fe o es Dios el centro de nuestras vidas? Jesus reveals that the law's purpose is not legalistic compliance, but relational devotion. Jesús revela que el propósito de la ley no es cumplimiento legalista, sino devoción relacional. Love for God is not a feeling, but a commitment that shapes every aspect of our lives. El amor a Dios no es un sentimiento, sino un compromiso que determina todos los aspectos de la vida. This counters the Pharisees' externalism, which often neglects the heart. Esto contrarresta el externalismo de los fariseos, que a menudo descuidaban el corazón. So I'm going to give an example of what this is. Entonces voy a dar un ejemplo de lo que es. So a church had just spent millions of dollars remodeling their sanctuary. Entonces una iglesia ha gastado muchísimo dinero en arreglar su santuario. And for the weeks coming up to the grand opening, they'd put up signs, come to church on this day, we're going to have free food, and we're going to show you guys the new sanctuary. Entonces, en las semanas anteriores de abrir la iglesia, ellos pusieron muchas cosas para señalar, vengan ese día para alabar a Dios con nosotros. But for the week prior to the grand opening, it rained every day for a week.
Pero en la semana antes de abrir la iglesia, había lluvia toda la semana. Says there, it was Sunday morning, everyone was going into church, and a young woman with her 3 kids decided to attend that church for the first time. Entonces, una familia, o sea, una mujer con 3 niños decidieron venir a la iglesia por la primera vez. But she was on what I call Hawaiian time. I'm from Hawaii, so Hawaiian time is always late. Entonces ella vivía en lo que se llama, lo que él dice es el tiempo hawaiano, que implica siempre llegar tarde, porque él es hawaiana, viene de Hawái. So since they came late, there is no parking available on the concrete. Entonces, porque ellos llegaron tarde, no había estacionamiento en el concreto. And the only place that they could park was on the muddy field. Entonces, el único lugar donde ellos podrían estacionarse fue en un campo que estaba lleno de lodo. So her and her 3 kids with their muddy feet walked up the church steps. Entonces ella con sus 3 hijos y sus pies cubiertos en lodos caminaba por las escaleras entrando en la iglesia. And the church leader said, you can't walk on our brand new carpet. Your feet are too muddy. So go sit on the side over there in the back. Entonces uno de los líderes dijeron a ellas, ya no pueden entrar ahí porque esa es alfombra nueva, ya no pueden entrar ahí, hay que sentarse por allá. But no one went to talk to them. Pero nadie se acercó a ellos para hablar con ellos. They were in long sleeve sweaters in the heat of summer. Ellos tuvieron suéteres con mango largos durante el verano. They didn't smell the best. It was like they hadn't taken a bath in weeks. Y ellos olían muy horrible porque no habían bañado en semanas. But the reality is they actually showed up because they hadn't eaten in days and they wanted the meal that the church had advertised. Y la realidad es que ellos llegaron a la iglesia porque ellos no habían comido en varios días. Y la iglesia dijo que iban a tener un almuerzo después del servicio. But since no one was talking to them, they just decided to leave early. Pero porque nadie hablaba con ellos, ellos se decidieron salir temprano. What the church didn't know was the reason why this family was in long sleeve shirts in the heat of summer was because their father and husband had beat them for years. Y lo que la iglesia no sabía es que la razón por la cual que ellos llegaron durante verano, con manga largo, es que el papá, el esposo, ha golpeado a ellos por años. And that's why they didn't necessarily fit in. Y por eso ellos se sintieron que no se encajaban ahí. And sometimes in life, we love God, we love His rules, but we're not the greatest at loving people who don't look like us, don't smell like us, and don't talk like us. Y la realidad es que a menudo nosotros decimos que amamos a Dios y amamos sus reglas, pero no amamos a personas que no se ven como nosotros, que quizás no huelen como nosotros y son diferentes que nosotros. Which leads us into verse 39, which I call love expressed horizontally. Y esto nos dirige al versículo 39, que yo llamo el amor expresado horizontalmente. Y dice así, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesus pairs Leviticus 19:18 with the Shema. This was not typical in rabbinic tradition. Jesús empareja Levítico 19:18 con el Shema. Esto no era típico en la tradición rabínica. By doing so, he links love for God with love for others. You cannot sever the two. Al hacerlo, vincula el amor a Dios con el amor a los demás. No se pueden separar los dos. This passage does not promote a self-focused mindset celebrated by the world. Este pasaje no promueve la mentalidad centrada en uno mismo que celebra el mundo. Jesus is not endorsing selfishness or self-centeredness. Jesús no aprueba el egoísmo ni el egocentrismo, But it points to the natural inclination to preserve and care for oneself as the standard by which you are to serve others sacrificially.
sino que señala la inclinación natural a preservar y a cuidar de uno mismo como la norma por la que hay que servir a los demás con sacrificio. The call is not to increase self love, but to extend the same practical concern you already show for yourself, for your neighbor. La llamada no es a aumentar el amor propio, sino extender la misma preocupación práctica que ya muestras por tu bienestar hacia tu prójimo. Jesus does not separate vertical devotion from horizontal action. The heart that beats with love for God will extend that love outward to others. Jesús no separa la devoción vertical hacia Dios de la acción horizontal, sea con el ser humano. El corazón que late con amor por Dios extenderá ese amor hacia afuera. So, what is the theological insight from this? Jesus reveals that love for God must manifest in love for others. Entonces, ¿cuál es la perspectiva teológica que vemos aquí? Que Jesús revela que el amor a Dios debe manifestarse en el amor a los demás. The two commands summarize the entire law, encompassing the 10 commandments. The first four address love for God, and the last six, love for neighbor. Entonces, los dos mandamientos resumen toda la ley, que abarca los 10 mandamientos. Los 4 primeros se refieren al amor a Dios y los 6 últimos al amor al prójimo. This holistic vision of love reflects God's character, who is both holy and compassionate. Esta visión holística del amor refleja el carácter de Dios, que es a la vez santo y compasivo. Loving our neighbor requires tangible action, meeting needs, showing kindness, and seeking justice. Amar a nuestro prójimo requiere acciones tangibles, satisfacer necesidades, mostrar bondad y buscar la justicia. It challenges us to examine our biases and extend love beyond our comfort zones. Nos desafía a examinar nuestros prejuicios y a extender el amor más allá de nuestras zonas de confort. This command calls us to bridge divides with humility and compassion in a polarized world. Este mandamiento nos llama a superar las divisiones con humildad y compasión en un mundo polarizado. But in the midst of loving others, it also means we need to love God and be obedient to his word. Pero en medio del amor a los demás, también significa amar a Dios, obediencia a la palabra. And sometimes that means that people will be offended. Y eso a veces significa que ofendemos a la gente. You know, so I shared earlier about the story, the church remodel story, to show what happens when we just love God and we love the rules. Entonces yo compartí esa historia antes de la familia para mostrar cómo a veces solo amamos a Dios y sus reglas. And what happens when there's no love for people. Y lo que pasa cuando no hay amor para el prójimo. So now this story is about what happens when we just love people, but we're not obedient to the word. Entonces voy a compartir otra historia, pero que demuestra solo lo que pasa cuando nosotros solo amamos a otros, pero no a la palabra. So before going to seminary, I primarily worked in the drug and alcohol rehab field. Entonces antes de ir al seminario, yo estuve trabajando en el campo de recuperación para los adictos de drogas y alcohol. We had a Tuesday night meeting that I was a recovery pastor at, and we had a girl by the name of Vanessa. Y estuvimos en una reunión un martes, en una reunión de recuperación, y hubo una señorita llamada Vanessa. And Vanessa came to her Tuesday night meeting, and she was as high as you could possibly be. She was on a lot of opiates. Entonces Vanessa llegó a nuestra reunión drogada. But I didn't want to offend her. I knew she was high, but I just wanted to love her without pointing out truth. Pero yo no quería ofenderla, entonces no quería decir nada. So I asked her, Vanessa, how are you doing? And she goes, I'm fine, John. Don't worry about me. Entonces yo pregunté a Vanessa, ¿cómo estás, Vanessa? Y ella me dijo, estoy bien, John, no te preocupes.
That was my first shot to show her God's love. Eso fue mi primera oportunidad de demostrar el amor de Dios. Later on that evening, we had a birthday party to go to, and once again, Vanessa showed up high. Y después, más tarde, tuvimos un cumpleaños. Y también llegó Vanessa otra vez drogada. And Vanessa sat right across me and said, "Hey, Vanessa, how are you doing?" And she said the same thing. "Don't worry about me, John. I'm fine." Y otra vez, Vanessa se sentó enfrente de mí y yo le pregunté, Vanessa, ¿cómo estás? Y ella me dijo, no te preocupes, John, estoy bien. So right before we left for the evening, she went into the bathroom. She went into the bathroom to get high. She came into the parking lot. And that was my third chance. I said, "Hey, Vanessa, how are you doing?" And she said, "Don't worry about me, John. I'm fine." Entonces, después de esto, ella se fue otra vez al baño para tomar más drogas. Y en el fin de la noche la vi otra vez y yo le pregunté, Vanessa, ¿cómo estás? Y ella me dijo, estoy bien, John, no te preocupes. The next day at 5 o'clock, I got a phone call from a mutual friend. She goes, "Vanessa's dead. Vanessa's dead." El siguiente día recibí una llamada de un amigo que me dijo, Vanessa está muerto. You see, in 1 Thessalonians 5:14, it says we're supposed to admonish the unruly. En primero de Tesalonicenses dice que debemos amonestar a los indisciplinados, But we're also called to encourage, help, and be patient with them all. pero también estamos llamados a animar y ser pacientes con ellos. You see, what happened was I just wanted her to be my friend. I just wanted to show her love. Porque mira, lo que pasó es que yo solo quería ser su amiga, su amigo, y solo quería demostrar amor hacia ella. But you see, we have to remember that this is a command. It's not an either or, it's a both and. Entonces lo que nosotros tenemos que recordar es que ese es un mandamiento. So I want to share with you what that actually looks like and how a life can be transformed when we love God, we're obedient to his word, and we love others. Entonces lo que quiero demostrar es cómo podemos amar a Dios, pero también amar a otros. My mom, we had a family business. It was a beauty salon. Nosotros tuvimos un negocio familiar que era una peluquería. And she had this is in the early 1980s when HIV, AIDS was coming into focus. Ese fue durante los 80s cuando la enfermedad ¿cómo? Cuando SIDA estaba llegando al escena. And she had a worker. Michael was one of the first individuals in Hawaii to come down with AIDS. Entonces hubo un señor que trabajaba ahí que se llama Michael y él se contagió con SIDA. And we didn't know how AIDS was transmitted. Was it through spit or saliva or sweat? We didn't know. Entonces no sabíamos cómo se transmitió el SIDA. Solo pensábamos quizás es por el sudor, quizás por la saliva. No sabíamos. I remember my parents not arguing, but having discussions. My dad would be, "Why are you going to care for him when we don't know if you're going to bring it home to us?" Y yo recuerdo lo que dijo mi papá a mi mamá, ¿por qué vas a cuidar a él? Tú no sabes si vas a contagiarse y vas a llegar a nuestra casa con eso también. My mom said something that I'll never forget. Y mi mamá dijo algo que nunca se me va a olvidar. She said, "He needs Jesus." Ella dijo, él necesita a Jesús. So for quite a while, my mom would go over to Michael's house 3 times a week. Entonces, por muchos años, mi mamá se fue a la casa de Michael para cuidar a él. She would clean his house, Limpiaba su casa, cook him food, cocinar para él, talk to him. hablar con él. And Michael said, you know that I'm homosexual. Y Michael dijo, tú sabes que yo soy homosexual. You don't approve of my lifestyle. No apruebas a mi vida. So why are you here? Entonces, ¿por qué estás aquí? You know what my mom said? ¿Sabes lo que dijo mi mamá? Because you need Jesus. Porque tú necesitas a Jesús, dijo su mamá. You see, my mom epitomized this passage where she loved God and she was obedient to his word.
Porque mi mamá siempre demuestra cómo ella ama a Dios y está dedicado a su palabra. She acknowledged that he was a sinner in need of a savior. Ella reconoció que él es un pecador y necesita un salvador. But she also loved her neighbor as herself. Pero también amó a su prójimo como a sí mismo. Before Michael passed away, he renounced his homosexual lifestyle. Antes de que falleció a Michael, él se renunció de su vida homosexual He accepted Jesus Christ into his heart, y él aceptó a Cristo como su Salvador y Señor. and he ended up marrying a woman from my mom's salon. Hasta el punto que él se casó con una mujer que conoció a su mamá. You know, as I've said, love God, love others, it's not a choice, it's a command. Y como he dicho, amar a Dios y amar a otros no es una decisión, es un mandamiento. But there's another life that has been transformed by individuals loving God and loving others. Pero hay otra vida que ha sido transformado por esto, por amar a Dios y amar al prójimo. And that is my story. Y esa es mi propia historia. I was born and raised in the church. Y yo crecí en la iglesia. I knew all what the Bible said. I went to a Christian high school, Sunday school, everything. Conocía toda la Biblia. Fui a una escuela cristiana, But my mom got sick my senior year of high school. pero durante mi último año de la secundaria se enfermó mi mamá. And I started to question God. Y entonces empecé a cuestionar a Dios. I believe that good things happen to good people and bad things happen to bad people. Yo creía que buenas cosas pasan a personas buenas y malas cosas pasan a personas malas. Shortly after my mom got really sick, my grandfather, I was really close to, started to have kidney failure. Y después de que se enfermó mi mamá, también mi abuelo tuvo problemas con sus riñones. And then about a year later, my dad's dad came down with cancer. Y como un año después de eso, mi otro abuelo tuvo cáncer. And I started to question, is God real? Y empecé a cuestionar, ¿Dios es real? And instead of turning to God, I turned to drugs and alcohol. Y en vez de ir a Dios, fui a las drogas y el alcohol. My mom's dad went in for a routine surgery and it didn't go well. El papá de mi mamá se fue para una cirugía, pero no salió bien. And they eventually had to take him off life support. Y eventualmente tuvimos que sacarlo de ayuda para sobrevivir. And they said, you need to come down and say goodbye to your grandfather one last time. Y dijo, necesitas venir para decir nos vemos o para despedir a su abuelo. But the family put a nurse on the phone and she goes, Jonathan Kalena Okinaga, you need to come and say goodbye. Pero dio el teléfono a una enfermera y dijo, hay que venir para despedir a su abuelo. If you say your whole name in Peru, does that mean you're in trouble or is that just an American thing? If you say the whole name, is that just an American thing or does that happen in Peru? The whole name. No. That doesn't work here. Yeah. Oh, yeah, that's what I'm saying. Ok, si dices el nombre completo de un niño, es algo que hacen aquí, ¿no? So I finally went down, and on my way down to the hospital, I prayed a simple prayer. God, if you're real, you'll let my grandfather wake up and say, I love you one last time. Entonces estuve en camino al hospital y dijo a Dios, si tú eres real, me vas a permitir a despedir a mi abuelo. And he didn't. It took 6 deacons to drag me out of the ICU room. I think I messed up What? right before that. You were That pray you were on your way? to the hospital praying that God will let him wake up and say, I love you one last time. Okay. Yeah. And Pero Dios no permitió que pasara esto. Y tuvo que tener 6 diáconos
para que me llevara ahí. That didn't happen. It took 6 deacons to drag me out of the ICU room. Lo dijo, tomó 6 diáconos para llevarme afuera del hospital. And my grandfather died 2 hours later. Y mi abuelo se falleció entre 2 horas. 3 months later, my dad's dad also died of cancer. Y en 3 meses después, mi otro abuelo falleció del cáncer. And it set off a decade-year disaster of drugs and alcohol. Y entonces ahí inició una década de desastre de drogas y alcohol en mi vida. But when I finally accepted that I needed help, I told my mom, I'm a drug addict and I need help. Entonces, finalmente, cuando acepté esto, que estoy en problemas, dije a mi mamá, yo necesito ayuda. When I came back from rehab, I had 3 men who showed me what loving God and loving others look like. Entonces, cuando yo regresé de la rehabilitación, hubo 3 hombres que me ayudó a ver y entender lo que es amar a Dios y amar al prójimo. One was a seminary-trained pastor, Pastor Robert Miller, Uno era un pastor entrenado en el seminario and the other 2 didn't have any seminary background, but they're Pastor Kala and Pastor David. y los otros no tuvieron nada de seminario, pero eran pastores ahí. And those 3 men showed me what the Word of God actually says. Y esos 3 hombres me demostraban lo que realmente enseña la palabra de Dios. But it was more than just an hour or 2 of preaching. They invited me into their homes. Pero fue mucho más que solo una hora de predicación. Ellos me invitaron a sus casas. They invested their time with me. Ellos invirtieron su tiempo en mí. And if you want to see a living proof of what happens when you love God, obedient to the Word, and you love others, you're looking at Him. Y si quieren ver una prueba de lo que es amar a Dios, pero también amar al prójimo, lo estás viendo. The reason I share this story is more about what I think is essential to helping those who are struggling. That is the power of prayer. Y la razón por qué cuento esa historia es para mostrar lo que realmente necesita las personas que están luchando, que están en dificultades, y es el poder de la oración. As you embark on living in this new paradigm of loving God and loving others, foundationally, prayer has to be part of it. Cuando intentes de amar a Dios y a tu prójimo, lo que tiene que ser el fundamento de todo tiene que ser la oración. And also reading our prayers are always heard, but it's not always answered how we want them to be. Y tenemos que entender que nuestras oraciones siempre están escuchadas por Dios, pero Dios no siempre contesta de la manera en que creemos que Él debe. I started with that story of my grandfather and the deacons dragging me out. Empecé con esta historia con mi abuelo y los diáconos que tuve que llevarme afuera. If my prayer is answered, Grandpa would have woken up, said I love you, and I would be probably even more messed up. Si mi oración hubiera sido respondido por Dios, mi abuelo hubiera levantado y empezara a conversar conmigo, pero eso no pasó. After I got sober, my mom said, do you remember that in the ICU room, you're saying, Grandpa, I love you, wake up? And instead, just a tear rolled down his face. No sé si recuerdas, pero mientras que tú estuviste ahí con él y estuviste diciendo, abuelo, levántate. Durante ese tiempo una lágrima salió de su ojo, de su abuelo. And my mom said it only happens to 2 people, her and me. Y eso solo pasó con ella y él. The second thing I said, it took all those deacons to drag me out of the ICU room. Y la segunda cosa que dije es que realmente tomó todos los diáconos para sacarlo de ese salón. What I had forgotten was a nurse followed me out and she told my family, who is that young man who just left? Because his grandfather fought for him to stay alive, fought for him to say goodbye. Because my grandfather's vital signs dropped immediately. He died 2 hours later when he was supposed to live till 10 the next morning. Sorry, that was a lot. Lo que se me olvidó es que hubo una enfermera que dijo a mi mamá
ah, y preguntó, ¿quién es ese joven que está saliendo? Él no sabe que su abuelo luchó para quedar vivo hasta que él llegara. And I think the most important part is the next morning when my mom and dad went to go see my grandfather, he had a huge smile on his face. When they went to go view the body the next morning, my grandfather had a huge smile on his face. Y cuando su mamá y su papá se pueden ver el cadáver, el cuerpo de su abuelo al siguiente día, tuvo una sonrisa en su cara. And I truly believe that's because he saw Jesus. Y yo creo que eso es porque él vio a Jesús. I'm sharing this story because I'm challenging this church to live out loving God and loving others. Comparto esa historia porque quiero dar como reto a la iglesia a amar a Dios y amar a tu prójimo. And if you're challenged by that and you're struggling with that, it's okay. Si ese es un reto y estás luchando con esto, está bien. And you'll probably be praying, God, transform my heart to become more like you. Y es probablemente que tú estás orando, Señor, transforma mi corazón para que yo pueda ser como ti. And can that transformation happen immediately? Absolutely. ¿Puede Dios transformarnos así en un instante? Sí, But sometimes it's going to take time. pero muchas veces toma tiempo. Now, I've had time to meet with your pastors and some of your leaders this week. Yo he tenido tiempo de reunirme con tus pastores y otros líderes de la iglesia durante la semana. You guys have an amazing team here. Ustedes tienen un equipo fantástico aquí. They love Jesus. Ellos aman a Jesús. They love others. Ellos aman a otros. So fall under the leadership Entonces sigue tu liderazgo and trust them. y confía en ellos. When we love God and love others, lives are transformed. Cuando amamos a Dios y amamos a otros, vidas están transformadas. But it's not always easy. Pero no es siempre fácil. But persevere, Pero tenemos que perseverar. stay strong, Tenemos que mantenernos firmes. and always fix your eyes above. Y siempre fijamos nuestros ojos en arriba, en Jesús. And I'm just going to close in prayer. Y voy a terminar en la oración. Gracious Heavenly Father God, thank you for today. Señor, Señor de toda la gracia, Thank te you, damos gracias por ese día que tenemos hoy. thank you for this opportunity to share what you've placed on my heart. Gracias por la oportunidad de compartir lo que tú has puesto en mi corazón hoy.